Hola, mi nombre es Juan Carlos Estrella González. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, en la materia de estadística inferencial, los temas que vamos a ver es la introducción a la estadística, resumen y gráficas de datos. Soy del grupo tercero Y, profesor Juan Morales. El capítulo 1, introducción a la estadística, que empieza desde la página 1 a la 42. En el 1-2, pensamiento estadístico. Los ejercicios de las páginas del 9 al 11, resolver el 7 y el 11. Del 1-3, tipos de datos. Los ejercicios de la página 16 a la 17, resolver nomás el 5 y el 3. Del 1-4, pensamiento crítico. Ejercicios página 23 a la 26, resolver solamente el 7 y el 10. Del 1-5, recolección de datos muestrales, los ejercicios 34 a 37. Resolver ejercicios 8 y 12. 1-2, pensamiento estadístico, ejercicios 7 y 11. En los ejercicios del 7 al 14, utilice un sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; C, posible y probable. Enunciados sobre el Super Bowl. En el ejercicio 7 dice que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta fue posible pero muy improbable, puesto que es muy exagerada esas cantidades de resultado. Había investigado, más bien había visto que uno de los las anotaciones más grandes que hubo fue como en 1952, por ahí más o menos, que eran unos 114 puntos a 80 puntos por ahí, a 94 puntos creo era. Y pero no hay una cantidad de 120 a 98. Por eso es posible, porque pues, no ha pasado, pero puede ser posible, pero tampoco, pero es muy improbable, pues, o sea, está muy difícil. En el ejercicio 11 es sobre la Suprema Corte. Dice que todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen una misma fecha de cumpleaños. También es un posible, pero no muy improbable. O sea, sí puede darse. No ha pasado, yo no lo he visto, pero es posible. O sea, ¿por qué no? Sí se puede tener un magistrado, todos el mismo fecha de cumpleaños, pero es muy improbable. No puede ser imposible porque hay mucha gente que tiene la misma fecha. O a veces también ha pasado que tienen el mismo nombre y así. Entonces mi respuesta fue posible, pero muy improbable. 1-3, tipos de datos. Los ejercicios del 16 al 17, resolver el 5 y el 13. En los ejercicios del 5 al 12, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Para eso vamos a ver primero qué es un estadístico, un parámetro, antes de que les lea todo esto. No, está bien, de una vez el problema. Ingreso de la educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Mi respuesta fue estadístico. ¿Por qué? O sea, aquí tenemos las dos definiciones de parámetro y estadístico. Y voy a cambiar la de esta porque estamos calentando mi computadora, pero está. En un parámetro, una medición numérica que describe algunas características de una población. Describe algunas características de una población.
El estadístico dice, es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Y aquí hay dos palabras claves, pero para saber esto tenemos que volver a leer esto. En una muestra grande de hogares, aquí estamos hablando de muestra, que coincide con el estadístico, características de una muestra. Si hubiéramos hablado de una población, entonces sería un parámetro. Pero como dice estadístico, que es las características de una muestra, y aquí hablamos de las muestras, este es un valor estadístico. En los ejercicios del 13 al 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Y el ejercicio 13 dice, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.252 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo For Exercises in New York Futility Push Button de Michelle Lau, New York Times. Mi respuesta, aquí está muy abajo, datos discretos. ¿Por qué puse datos discretos? O sea, porque aquí está la definición. Es cuando un número de valores posibles es un número finito o un número que se puede que puede contarse. Es decir, un número de valores posibles es el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera. Y datos continuos, dice numéricos, resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna continuo que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Y pues por eso escogí datos discretos, porque es un número finito que se puede contar. 1, 2, 3, aquí tenemos la cantidad de 3.250 dispositivos que solamente que 2.500 dispositivos no funcionan, o sea que esto podemos hacer hasta una resta aquí directamente. Pero esos datos discretos. Pasamos a 1.4, pensamiento crítico. El pensamiento crítico dice ejercicios de la página 23 al 26, resolver ejercicios 7 y 10. En los ejercicios 5 al 8, utilice los pensamientos críticos para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, se considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles de BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Ok, acá tenemos el ejercicio 7 sobre perfil racial. El estudio reveló que el condado de Orange expide más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Pues de hecho ya tenía broncas con esto que no entendía si era caucásicos, la verdad que lo he escuchado y eso, y aunque no tenía claro que eran minoritarios, el grupo minoritario, estos vienen siendo gente de piel blanca y grupos minoritarios son eh, como de aldeas, grupos minoritarios. Conclusiones. En el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Y pues mi respuesta fue, quizá los oficiales de policía son más proclives a detener individuos de grupos minoritarios que individuos caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. Puede ser eso. Puede ser que también no conozcan el límite de velocidad deben de conducir en el estado de Orange. Pero lo más común es esto.
O no, sí, 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 puede ser las dos, de hecho las dos, pero esta es mi respuesta más correcta. 10. El ejercicio 10 dice, el árbol de Navidad, el proveedor de servicios de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si prefieren un árbol de Navidad real o un artificial. American Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia con un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? Ok, pues aquí, ay, me moví. ¿Dónde me moví? Aquí está. Vamos a modificar esto de aquí. No. Ah, está bien, así lo podemos dejar. Está. Pues esta no era así, sino que si lo vemos desde el punto crítico, o sea, siendo una crítica, en una encuesta realizada por un proveedor de servicios, el cual puede tener un interés de sugestión de la gente mencionando este resultado, por lo cual no es muy creíble la información que proporciona. Al ser un servidor, un proveedor de servicios, él tal vez tenga algún interés sobre el resultado o la información que va a proporcionar. No podríamos concluir que alrededor del 66% celebra la Navidad prefiere un árbol real, porque aparte nomás se viene siendo sobre el personal que encuesta, que son sus usuarios. Y por eso no, no es muy confiable esta fuente. 1-5. Recolección de datos muestrales. Ejercicios a resolver 8 y 12 de la página 34 y 37. De la 34 a la 37. En los ejercicios del 5 al 8, determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. El ejercicio 8, prueba de equinacia. En un estudio sobre la eficacia de la equinacia, incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños afectados, en tanto que 370 infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety on the Efficiency and the Treating Upper Respiratory Tract Infection in the Children. The Taylor et al. Journal of the American Medical Association. Ok, mi respuesta, esto corresponde a un estudio observacional. ¿Por qué? Aquí hay una definición de lo que es un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los objetos que estamos estudiando. Y luego es un experimento aplicamos en un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos toman unidades experimentales. Y pues no, la más viable es esto, un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no modificamos a los objetos que estamos estudiando. Como nomás fue un estudio, no, nomás estamos observando, pero no aplicamos no aplicamos ningún tratamiento y procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En el ejercicio del 9 al 20, determina el tipo de muestreo que se utiliza.
aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. El ejercicio 12, puesto de la revisión de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Y pues aquí tenemos que decidir si es un aleatorio sistemático de conveniencias, este estratificado o por conglomerados. Entonces muestreo sistemático, y aquí tengo la definición. El muestreo sistemático se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra, y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemas hasta que alcanza el tamaño de la muestra deseado. Volvemos a leer para entender dice: el actor fue un observador del puesto revisión sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenían y entrevistaban a cada quinto conductor. Esto que está aquí diciendo a cada quinto es como si fuera un intervalo, cada 5 consecutivamente. Y acá también dice eso: selección aleatoria del primer elemento para la muestra, y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos 5 hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Entonces es un muestreo sistemático. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos, páginas 43 y 80. 2-5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Ejercicio de las páginas 73 y 75, resolver los ejercicios 7 y 9. Ejercicios a resolver 2. Capítulos 2, resumen y gráficas de datos, página 43-80. 2.2, distribución de frecuencias, resolver ejemplo y ejercicios. 2.3, histogramas, resolver ejemplos y ejercicios. 2.41, gráficas de polígono de frecuencias y frecuencias relativas, resolver ejemplo y ejercicios. 2.4.2, gráfica de ojivas, resolver ejemplo y ejercicio. 2.4.3, gráfica de puntos, resolver ejemplos y ejercicios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de gráficas que vamos a manejar en lo que es el capítulo 2. Vamos a ver con 2-5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, ejercicios, página 73, 75, resolver ejercicios y 9. 7. El ejercicio 7, gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok, aquí me pregunta si la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. Y pues sí, es no hace una comparación, aquí hay una es muy no está muy bien hecha esta es la que proporciona el problema. Yo agregué aquí podemos ver que pareciera que fuera el doble, o sea que esta gráfica, o sea, este tipo de gráfica no explica muy bien.
De hecho, no es mucho la diferencia de 37 a 53, pero aquí pareciera que fuera el doble. Este, si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Aquí ya tengo una gráfica con los datos de ingresos. Y aquí se puede ver con las líneas entrecruzadas que no es mucho la diferencia, apenas, bueno, aquí tengo la respuesta, que es no. Al interpretar la gráfica se observa que el ingreso de los hombres parece ser el doble que el de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso de los hombres es aproximadamente de 43% más alto que el de las mujeres. La segunda gráfica nos da la mejor observación, que es esta, de la diferencia de las cantidades. Aquí de por sí nomás tienen un simbolito y la verdad si te lo ponen, pues tú estás viendo hasta billetes ahí, no es algo que lo tomes como gráfica. En este caso sí está más explicado, más específico. Bueno, pasamos al siguiente. El 9, ejercicio 9, distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa. ¿En qué cantidad de la distancia de frenado del Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80? La gráfica de forma que Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de la manera más objetiva. Aquí casi no se ve esta imagen porque no la encontré en el libro, pero vi que un compañero la tenía. Se ve borrosa. Bueno, de un video que revisé de los que están haciendo los trabajos. Y pues les voy a explicar lo que dice aquí. De hecho, nomás con que veamos los resultados. El Acura RL. Aquí es un Accord y aquí es un Volvo S80. Y tiene como primer resultado 100, después este resultado 120, este es 140, este es 160, 180 y 200. Distancia de frenado en pies. Entonces esta gráfica también está muy inadecuada, o bueno, no está muy bien porque no se define bien la distancia de frenado, porque todos empezaron desde el 100, pero se tomó desde el 100, pero todavía atrás habían datos anteriores. Y no es una gráfica que explique muy bien el problema. Dice en qué cantidad de distancia de frenado el Acura R excede la distancia de frenado del Volvo S80. Por eso puse también esta gráfica. Es igual que la anterior, igual con rayas cruzadas. Aquí tengo los datos del Acura, el RL y Honda Accord, Volvo S10. El Volvo S10 llega como a unos, bueno, aquí 138, 142 aproximadamente y 198. Aquí ya tenemos datos más que se pueden manejar hasta para responder esa pregunta. En esta gráfica se observa que al iniciar la escala horizontal desde los 100 pies de la gráfica, corta las porciones de la izquierda de las barras, lo cual distorsiona la percepción de de aquí. La impresión de que el Acura tiene una distancia de frenado más del doble que la del Volvo S10. Ese es por la, por la nueva gráfica. Resumen de gráfica de datos 2.2, distribución de frecuencias. ¿Por qué se movió? Okay. Vamos a utilizar una información de pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2, que viene siendo esta. Incluya 7 clases. 7 clases vienen siendo como 7 intervalos. Son aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6.
o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digo, ahí va a estar contando 8. Dije, ¿dónde saqué el otro? Aquí están los pulsos de las mujeres, latidos por minutos, y de los hombres. Estos datos ahorita les voy a explicar de dónde salieron, y estos también. Pasamos a la definición para poder hacer esas, pues, para construir esa distribución de frecuencias. Primero lo que pasó fue que nos pidieron 7 clases, seleccionamos las 7 clases. Para calcular la anchura de clase, pues se toma el valor máximo como estamos trabajando por los pulsos de las mujeres, ahorita no los hombres, el dato más alto de las mujeres, que viene siendo 124, menos 60, que viene siendo el dato menor de los pulsos que tienen las mujeres. El resultado lo divido entre 7, que viene siendo las clases en las que lo vamos a manejar, 7 clases, y me da el resultado de 9.1428571. Esto lo redondeo, lo pongo a un número, que no esté fraccionado, en este caso el 10. Ahora, después de seleccionar que voy a manejar este tipo de anchura, elijo como primer dato el mínimo de los datos, y que viene siendo el 60, para ponerlo como que va a ser el límite inferior de la clase, el primer dato, ya que es el número más bajo de la lista y el más conveniente. Después de ahí, pues le sumamos la anchura de clase, que son los 10 que nos dio aquí, al 60, para determinar el segundo límite inferior de clase 70. Continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes, 80, 90, 100, 110, 120. ¿Cómo se hace esto? Pues así como es se lo vamos a sumir al 60, después se lo sumamos al 70 y da 80, le subimos al 90 a 100, y así sucesivamente. Y estos son los que están aquí: 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Los tenemos aquí, lo que es los datos del límite inferior. Después de ahí dice, los números inferiores. Bueno, ya los tenemos listados en forma vertical, como se muestra en la imagen. Con esta lista podemos identificar los límites superiores de clase correspondiente, que son 69, 79, 89, 99 y 109, 119 y 129. ¿Cómo es esto? Pues como sabemos que hay un espacio de 60 hasta el 70, pero aquí llega hasta el 69, porque ya de ahí te brincas al límite inferior. Segundo, llegas al 79, que es el límite superior de este rango. Luego te brincas otra vez a 80, entonces siempre va a ser un número entero antes del límite inferior. ¿Qué más sigue? Son los puntos medios de clase, las marcas de clase de la tabla 2. Ok, la tabla que tenemos ahí es 64.5 y 74.5. Estos datos que tengo aquí, nada más que el promedio de estos dos, en la suma de estos dos divididos entre 2, estos dos dividido entre 2, estos dos dividido entre 2, estos dos. Entonces me da este resultado: 60 más 69 entre 2 me da 64.5. 70 entre 70 menos, 70 más 79 entre 2 me da 74.5. 80 más 89 entre 2 me da 84.5. Y así con cada uno de estos me da estos. Y estos van a ser los medios de las marcas de clase que vamos a utilizar para tener un poquito más de apreciación ahorita que vamos a hacer la tabla. La frecuencia. La frecuencia viene siendo las veces que se repiten, o las cantidades que hay. Por decir, de aquí del 60 al 69 son las cantidades de datos que hay entre esos dos. Por decir, puede estar el 60, puede estar el 68,
después de aquello otro 68, acá hay otro, acá que es 64 y así. Del 70 al 79 dice que hay 14 números del 70 al 79 que pueden ser todos este de acá, este de aquí, y sí, de hecho sí hay muchísimos. También dice que del 80 al 89 hay 11 datos que entran entre esos dos. Del 90 al 99 hay uno, hay que buscarlo porque además es uno, ese va a estar más difícil. Pero bueno, la cuestión es de que hay un dato ahí, ya no se me perdió. 80 va a ser un 80 digo 90 a 99, ¿dónde está el 99? O un 90, un 96, por ahí debe de haber, aquí está, 96, aquí está, es el único dato que tenemos. Luego de ahí dice del 100 al 109, son cantidades grandes, igual también hay uno. 0 del 110 al 119 y del 120 al 129 un dato también. Bueno, así ya es otro problema. Bueno, para resolver en lo que es militar, vamos a trabajar con este programa. Hasta que abra. Y vamos a ver cómo se realiza una gráfica de distribución de frecuencias. Aquí tenemos los datos de los hombres, de las mujeres y los hombres, pero ahorita vamos a manejar los datos de las mujeres. Van a ser. Entonces, aquí tenemos los 40 datos, tenemos que checar que tienen 40 datos, que no sean más. Y conforme a estos datos que tenemos aquí, que son los que tenemos en esta parte, vamos a generar lo que es la tabla. Nos vamos a gráficas, aquí está el menú, vamos a irnos hasta gráficas, nos vamos en la parte de histogramas, escogemos la simple y aquí vamos a seleccionar lo que es pulso de mujeres. De ahí vamos a ya la escala de frecuencias, ok. Vamos a poner nombre, título, gráfica de frecuencias de pulso de las mujeres. Ahí está, con eso está bien. ¿Qué más? Que no. Bueno, vamos a darle así. Y aquí nos dan los datos que tenemos. El programa nos da este tipo de datos. No son muy parecidos a los que tenemos, pero porque aquí ya se están manejando, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como 14 datos que ya proporciona directamente la aplicación. Para cambiar este dato, le damos doble clic aquí, nos vamos a Berlin y como en este que sería este de aquí nos estaba pidiendo que la manejáramos con 7 clases en vez de 14, lo vamos a modificar y le vamos a poner 7. Ok, ahí ya se dividen ya los en 7 categorías, intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está. Y todavía si no podemos apreciar bien los datos, falta agregarle la información. Ahí está. Estos son los datos que viene siendo lo mismo que tenemos en la tabla de este lado: 12, 14, 11. A ver. ¿Qué me falló? ¿Qué me falló?
darte de ahí, no está muy bien. Bueno, debe de darte los 40, vamos a ver. 7 y 3 son 20, 20 y 5 son 20, son 40, sí son los 40 datos, y es que también este se cuenta. Bueno, pero vamos a cambiarlo a la escala que manejamos, lo que buscamos entre el promedio del límite inferior y límite superior, y ponemos 64.5 espacio 74.5 espacio 84.5 espacio 94.5 espacio 4.5 espacio 14.5 espacio 124.5 espacio. Ok, ahora sí, ya tenemos lo que son lo que son los promedios. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos 12 datos que se encuentran entre 59,5 y 69,5. Aquí, a comparación a tenemos como por 5 la diferencia, pero viene siendo los mismos datos. Podemos ver 2, y aquí ya son 14. Hace rato aparecían 13 porque estaba utilizando otro tipo de intervalos, y ya me modificaba las cantidades. Ahora sí, pues sigue siendo la misma cantidades de datos de estos intervalos, pero ahorita ya como se redujo, ya se ve exactamente como la tenemos aquí: 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, que es este de aquí: 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Y así se hace una tabla de frecuencias, pulsiométricas. Vamos a minimizar, vamos a ver qué más nos pide. Es el primer ejercicio. Esto lo pasé. Ahora vamos a trabajar también pulsos de hombres. Utiliza el pulso de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los resultados de las mujeres, con el pulso de las mujeres, pero ahora vamos a trabajar con estos datos del pulso de los hombres. Vamos a utilizar el mismo programa, el mismo datos, el mismo información que tengo aquí. Ahí tengo todo. Abro la aplicación de Minitab, que se carguen los datos. Ok, está. Ahora ya no vamos a trabajar con esto, sino con el pulso de hombres, y se va a hacer lo mismo que hicimos: ir a gráficas, histogramas, simple, ok. Ahora vamos a poner pulso de hombres, seleccionar, escala en Y, frecuencia, ok. Data label, le vamos a poner gráfica de frecuencias de pulso de hombres. Ok. Así no se me pasó algo. Ahorita veremos. Ok. Aquí me da también la tabla, y me proporciona el programa ya directamente intervalos, o promedios de intervalo. Acá está la frecuencia. Son el número de frecuencias. Hay que ponerle de una vez los datos de las tablitas a cada una. Ok, para que tenga su numeración. Pero a mí me pide, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero a mí me piden
10, que la haga con 10, incluya 10 con los datos de los hombres. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es igual presionar Very, en donde dice número de intervalos. Vamos a manejar esto con 10 y aquí tenemos los datos. Ahora sí, esta es la información. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 intervalos. Y las cantidades que vienen aquí nos tienen que dar los 40 datos que tenemos acoplados aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 40. Es los mismos datos que debemos tener aquí. 27, 14, 20. Aquí son 11, más 5 son 15, más 5 son 20, son 20, 20, 40. Igual. Vamos a ver qué hora nos piden de ejercicio. Pase uno que fue aquí, en este de aquí. Resumen de gráfica de datos de frecuencias. Este es para distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una porción o una frecuencia porcental, un porcentaje. Para eso manejamos lo que es la frecuencia de clase y la suma de todas las frecuencias por 100. Esto va a decir que en este dato que teníamos por acá, 12 lo vamos a multiplicar por la suma de total de frecuencias. En este caso estaban manejando de 40 datos. Le vamos a dividir y lo vamos a multiplicar por 100 y así nos va a dar el porcentaje. Este es el porcentaje y por cada uno igual vamos a hacer esto. 14 entre 40 por 100 nos va a dar esto y así sucesivamente con cada resultado. Este es el que hicimos. Y vamos a hacer aquí otra radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio. Me frinqué porque esta todavía faltaba hacerle este mismo procedimiento. Estroncio 90, el milibecqueres, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base a datos de OnSpec Rise Instruction 90 en USA. Deciduous de TED de 1990, de Mangano in All Essence of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí vamos a hacer otra como la primerita. Ahorita estaba brincando la definición de distribución de frecuencias relativas, pero todavía faltaba por hacer este. Bueno, tenemos los datos en la misma que tenía aquí. Abrir, vamos a hacerlo también. Me estaba pasando. Aceptar. Aquí está, son los de la radiación leche, igual son 40 datos. Lo mismo vamos a hacer: gráfica, histograma simple, y ahora radiación de seleccionar escala. Vamos a tener escala en tipo Y, frecuencia y table, tabla de frecuencia. No digo tabla, gráfica de frecuencia
Ok. Aquí tenemos ya lo que es la gráfica de frecuencias. Ahí está el dato. Vamos a ponerle de una vez el los datitos de las tablas. Label, ok. Ya los tenemos ahí. Son estos datos. Como la aplicación nos propone directa los intervalos. Pero aquí nos pide. Pues sí, nos pide que construye una distribución de frecuencia con 8 clases con estos datos, 8 clases. Entonces nos vamos aquí y vamos a hacerlo eso. para, para cambiar los datos de aquí son aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Vamos a manejarlo a 8, nomás vamos a quitar uno, como quien dice. Vamos a presionar aquí en Bini. Nos vamos a número de intervalos. Vamos a cambiar de 9 a 8. Totalmente se cambia. Y ahí tenemos los resultados de los intervalos, que dice que en el intervalo del 115 al 125, en el 115 en un promedio hay 2 y aquí hay otros 2, aquí son 5, 9, 13, 6, 2 y 1, y también me debe de dar 40. 6, 9, 10, son 20, son 21, sí, son 40, 40. Y ya. Pensamos y salimos. Bueno, a ver qué seguimos aquí. Distribución de frecuencias. Con la que estábamos, distribución de frecuencias relativas, nos faltó sacar el porcentaje. Vamos a trabajar con eso. Una gráfica de distribución de frecuencias es más que nada el porcentaje que expliqué hace rato, que es la frecuencia de clases divididos entre la suma de las frecuencias por 100%, que era lo que explicaba hace rato. 12 dividido entre los 40 datos que tomamos de aquí por 100%. Ahora, para sacar este dato, igual en las mismas gráficas lo podemos hacer. Abrir. Aquí ya tenemos varias, ¿no? Vamos a cerrar unas. Que no va a pedir aceptar. Vamos a ver. Bueno, vamos a trabajar con el porcentaje de las mujeres para sacar estas gráficas. También hacemos lo mismo. Histograma. Lo mismo vamos a trabajar con mujeres, pero en escala. X, Y, vamos a trabajar con porcentajes. Es el único cambio que le vamos a hacer. Se me olvidó que seleccionar aquí, ¿no? Vamos a ver. Ok, sí. Se me olvidó seleccionar escala, porcentaje, ok. Label, vamos a cambiar que es gráfica de frecuencias por porcentaje, y a ver si se graba. De pulso de mujeres.
Ok, aquí tenemos la gráfica, pero igual nos lo proporciona igual, hay que modificarle todos los datos, tenemos que manejarlo de... Hay que poner esto, este label. Aquí ya viene en porcentaje, pero vamos a cambiar lo que son los parámetros. Vamos a min, manejamos el intervalo de 7, de las mujeres, y aquí vamos a manejar lo que habíamos hecho anteriormente. 64.5 espacio, 74.5 espacio, 84.5 espacio, 94.5 espacio, 104.5 espacio, 114.5 espacio, 124.5. Entonces son estos los datos y agregamos. Ahora sí, esto nos debe coincidir con los datos que tenemos aquí en el porcentaje. Aquí en esto vamos a ver 30% primero, 35, 27 y 25. 35, 27, 25, ok, vamos bien. 25, 0, 25, 2.5 que digo. Y si estamos bien, ahí está. Vamos. No. Ahora vámonos con... Vamos a manejar la tabla de frecuencias también para... Vamos a hacerla. Aquí podemos manejar la de los hombres de una vez. Frecuencias relativas. Igual, gráfica, histograma, simple. Ahora vamos a cambiar pulso de hombres, escala. Siempre se me olvida seleccionar. Escala. Esos errores comunes. Hay que saber. Ok. Hay que modificarlo. Porcentaje estamos bien. Ok, vamos directo. ¿Saben qué? Bueno, está bien. Me olvidó poner el nombre, pero ahorita lo vamos a cambiar. Aquí tenemos lo que es el... Vamos a ponerla para verle los datos de cada barrita en porcentaje. Ahí están. A este nos los pidieron en intervalos de... Bueno, vamos a cambiar el nombre porque no se lo cambié. Podemos darle doble clic al nombre de la gráfica y directamente aquí le vamos a poner frecuencia por porcentaje de rules de los hombres. Gráfica de frecuencia por porcentajes. Ok, ahí está. Ya le cambiamos el nombre, que se llama así. Ahí está el porcentaje. Esto lo habíamos dicho que era... ¿Cuánto habían pedido el del hombre? En 10, ok. Ahorita lo vamos a manejar en 10. Miren, aquí cambiamos lo que son la escala. Y ya, así como lo da. Ok, ahí están los datos. Esto es en porcentaje. Esta es la altura del porcentaje. Y estos son los intervalos. También son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos bien. Aquí dieron 0 datos, 0 datos en 80, pero ahí está la... Minimizamos y vamos a hacerla también la de... Ahí está saliendo. Hacemos esta.
¿Cuál me faltó? Ah, la de la radiación, sí es cierto. Vamos a hacer lo mismo, gráfica. Y estaba... está bien. Vamos a ver. Ok. Son muchos datos, por eso ya me estoy trabando. Una hora de trabajo. Sesión de leche, seleccionar, escala. Verificamos que esté en porcentaje. Label, vamos a ponerle de una vez gráfica de frecuencia. Aquí vamos a cambiar esto de mujeres. Y le vamos a poner porcentaje. Apenas alcanzó. Ok. No me acuerdo si le puse más. Le agregamos los datos que son para tener los valores reales, el porcentaje, los intervalos. Esto, otra cosa por aclarar, el porcentaje total sumado los da al 100%, 2.5 más 2.5 más 5, más estos son 15, 17.5 más digamos que este 2.5 son 20, 20%, y 20% son 40, son 20, digo 15 y 20 son 35, más este de acá y este de aquí son 50. Entonces vamos a hacer la cuenta bien. Son 15 y 15 son 30 y ya nos quedarían estos dos, son 50 y este son los 50 restantes que da el total del 100%. Y así quedan las gráficas. Creo que es todo. Ahora sí. Vamos a grabar. Ok, bueno. No. Entonces no, que mucho trabajo guardarla. Voy a hacer otro día. Ok, pasamos a resumen de gráficas de datos, histogramas. Ahora vamos con el 2.3. Apenas vamos a pasar al 2.3. Tardé mucho con la primera, pero creo que con poquitos problemas ya lo de aquí. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, the National Health and Nutrition Examination Survey. La edad dada en años la edad está dada en años. EST es estatura en pulgadas. PE es peso en libras. CINT es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia de pulso en latidos por minutos. SIST es presión sanguínea sintótica en milímetros Hg. Díaz es presión sanguínea diastólica en mmHg. Col es colesterol en miligramos. IMC es el índice de masa corporal. Mus es longitud de muslo en cm. Codo es anchura de codo en cm. Moon es anchura de la muñeca en cm. Y bras es la circunferencia del brazo en centímetros. Realiza histogramas de las edades, estaturas, pulgadas, peso en libras y pulsos y MC, índice corporal. Aquí tenemos todos los datos. Realiza el histograma de cinta, referencia, cintura. Ok, vamos a manejar lo que es los histogramas. Circunferencia de cintura en centímetros, muslos, longitud de muslos en centímetros, codo en anchura de codo, centímetros, munch, que es la anchura de la muñeca en centímetros, y bras, que es la circunferencia del brazo en centímetros. Aquí tengo los datos guardados en mi tab.
Para hacer un histograma están los datos. Vamos a trabajar con edades primero para hacer una gráfica de datos. Gráfica, vamos a gráfica. Y histograma. Simple, vamos a estudiar ajustes con... Vamos a utilizar el de ajustes para observar lo que es una gráfica de campana, como la de Gauss. Y aquí manejamos estas, escala, ajustes, Gauss. Creo que ya con esto queda. Ok, aquí está un histograma de edad. Esta es la campana de Gauss. Vamos a ponerle los datos, como siempre. Hay que ponerle todo para tener una precisión mejor. Aquí nos indica la campana de Gauss. De hecho están dispersos nuestros datos, no están acomodados como deben ir, así como en la campana de Gauss. Aquí nos dice el número de frecuencias, intervalos, de edades, y viene lo que es la mediana, la desviación, la desviación externa, desviación estándar y la cantidad de datos que estamos manejando, que son estos que están aquí. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ok, hay otra forma de hacer la gráfica, pero vamos a hacer las otras primeras. Vamos a hacer esta de estatura. Gráfica, histogramas. Vamos a utilizar esta. Escala, estatura. Vamos a seleccionar escala. Vamos a poner histograma. Vamos a ponerle título, que no esté poniendo histograma de estatura. Aquí está. Tenemos datos. Seleccionar datos, data label. Los mismos datos, nos da la mediana, las desviaciones estándar. Y bueno, todavía tenía un dato por acá que se me olvidó. En inglés no soy muy bueno. Mejor. Bien, es media. Estaba equivocándome. Y división estándar. Ese sí, estamos bien los datos, ok. Pero ahora dije que había otra forma de hacer la gráfica de histogramas. Y es entrar a stat básicas y nos vamos a gráficas sumarios. Ok, aquí va otra vez estándar. Vamos a minimizar esto. Estándar, básica, static. Nos vamos a gráficas sumarios. Le damos clic. Aquí nos da. Vamos a manejar estatura. Este nos da una confianza de un nivel de confianza de 95%, que ya está, lo podemos modificar, pero pues sí lo vamos a dejar. Como ven, esta gráfica es la misma que anterior, que es esta. Vamos a ver. Uy, la modifiqué mucho. Ok, a ver. ¿Quién? Ok, ahí están. Están las dos. Aquí están las dos, es lo misma, pero esta ya viene más detallada. Vemos que lo que es el histograma de
de esta. Aquí también se me olvidó modificar la etiqueta, pero viene siendo el mismo. Podemos darle aquí, le ponemos poner. Ok. Ay, chis. Faltó una. Vamos a otra vez a editarlo. No pasa nada, pues parte de aprender. No, que ya le agarramos. Ok, ahora sí. Estamos explicando que es lo mismo, nomás que en estos datos vemos que la campana de Gauss sí está acoplada con los datos de las barritas. Están más centrados, los datos más pequeños están a los costados y los datos más grandes están en el medio, como está presentada en la campana de Gauss. Vamos a explicar aquí, que nos expliqué anteriormente. Es un análisis de la normalidad de Aronson. Y aquí dice que esto es al cuadrado, es punto 27, que es p-value, que es los valores de probabilidad. Mean, que dijimos que es una media. Desviación estándar. Varianza, ahí están los resultados. Que es el sego, o sea, esto que va pasando aquí, lo que se va soltando. Kurtosis. Este punto indica, entre más cercano esté al cero, más se va cambiando la forma de la campana de Gauss. Aquí tenemos el máximo, el dato máximo y el dato mínimo. Tenemos el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, y aquí están los datos de confiabilidad que nos piden, que teníamos en intervalos. Intervalo de estándar de la media. Vamos a agregarle los datos. Aquí, y bueno, pues viene siendo todo. Igual nos vienen explicando lo cerca que está del centro. 35% de confiabilidad de intervalos, la mediana, la media. Aquí viene también como una gráfica, pero pues aquí está mejor explicado y no está tan explicado como aquí. Es otra forma de hacerle, de hecho está un poco más clara. Lo que no había hecho era con este de aquí que tenemos. Ay, no era este, era la segunda. Esta de aquí, no, sí, esta no. Oh, que la canción. Las cambian de lugar. Bueno, ya que tenemos esta, la minimizamos. Vamos a hacerla con el pulso de hombres, con el Mi. Igual vamos a irnos a gráficas. Perdón, a estándar, para seguir con los mismos datos. Vamos a manejar este de aquí, seleccionamos, ok. Así lo vamos a dejar, no vamos a moverle tanto a los datos, ya sabemos que podemos modificarlos. Esta es la estructura de las gráficas, le ponemos ahí los datos para que estén más detallados, y aquí viene igual la información, cuadrado, los valores de la probabilidad, la media, la desviación estándar, la varianza, el sesgo,
kurtosis, que es negativa, quiere decir que está más allá hacia un lado. Número de datos, el mínimo, que es 19.600, un cuartil, primer cuartil 23.573, mediana. Aquí viene toda la información. Se dan cuenta, la información que tenemos aquí nos da, no tenemos que estar sacando como en otros procedimientos para los resultados. Aquí la misma gráfica te los da, te soluciona demasiado los problemas. Muy interesante esto. Bueno, ya que terminamos con esto, vamos a ver qué más nos pide. Gráfica de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Definición: polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza marca de clases. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clases. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ok. Pasamos a polígono de frecuencias. La siguiente tabla presenta dos pulsos de mujeres construidos por polígono de frecuencias con estos datos. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Tenemos los pulsos y estos datos, los pulsos de las mujeres. Ok. Bueno. Vamos a Minitab otra vez. Ok, aquí tenemos los datos, pulsos. Ok, aquí no se ve esto, ¿qué? Ok, ahí tenemos los datos. Vamos a ir. Aquí ni me acordé que es. Tabla presenta los pulsos de mujeres, construir un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza la marca de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de marcas de clases. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Necesitaba leer bien esto porque no sabía que estaba haciendo otra vez, me estaba perdiendo. Bueno, nos vamos a gráficas, nos vamos a gráficas de barras. Aquí vamos a poner esta simple, pero vamos a valores de la tabla. Dejamos la primera y vamos a ir con marcas de frecuencia, está bien. Y aquí marcas de clase, está bien. Etiquetas, vamos a poner etiquetas. No, está bien ahí. Ok. Ok, aquí está la gráfica. Ya me estaba perdiendo, ya me estaba asustando. Y vamos con los datos. Ok. Aquí es lo mismo. Es un polígono de frecuencias. Aquí tenemos las marcas de clases. Ya estamos utilizando lo que es esto de aquí. Y lo que son la frecuencia, que es esto de aquí. Y los datos que hay entre estos, que son estos. Bueno, viene siendo esto.
colocamos aquí el... Dice que la marca de clase es de 64.5 igual a 2. Donde lo coloquemos va a darnos la información que ya está abajo. De todos modos, marca de clase 84.5, vuelve a verse. Ok. Y este es para este. Bueno, vamos a manejar a ver qué más nos pide. Queda todo lo que tenemos que hacer aquí. H, ¿qué pasó? Esto es lo que ya hicimos, ¿no? Ok, dice gráfica de frecuencias. ¿Me brinqué una o lo modifiqué o qué? Este dato era de la anterior gráfica de frecuencia. Ok, gráfica de polígono de frecuencias relativas. Entonces esta de acá era para hacer otra. Esa es la que yo hice. Sí, ok. Era lo mismo, vamos a manejar lo que es gráficas de barras, simple, vale, ok. Frecuencia relativa, marca de clase. Ok, no, estoy mal. Me estaba yendo para otro lado. Vámonos de aquí. Tengo abierto muchos, información que no quiero. Gráfica de polígonos de frecuencias. Definición. De polígonos de frecuencias relativas. Polígono de frecuencias relativas utiliza frecuencias relativas. Estos proporciones o porcentajes en escala vertical. Ejemplo, la siguiente tabla presenta pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos valores. Y gráficas, gráfica de barras, así. Estaba equivocando. Ok. Frecuencias relativas. Aquí vamos a poner marca de clases. Seleccionar. Etiquetas que le vamos a poner. Gráfica de polígonos. Gráfica de relativas, exacto. A ver qué hice mal aquí. Vamos a empezarlo de otra vez. No, está bien. Aquí ya nos va a manejar lo que es el porcentaje. Vamos a hacer algo. No.
Gráfica de barras. Ok, estamos bien. Frecuencia relativa, ok. Aquí, default, ¿qué me falló? ¿Qué me falló aquí? Frecuencias relativas, marcas de clase, etiquetas. Aquí no me sale esto. Bueno, ok, le vamos a agregar lo que son los datos. Y vamos a poner ok, ahí está el porcentaje. Hicimos. Bien, vamos a la anterior a ver cómo dejamos. Ejercicio. Grafica el polígono de frecuencias relativas. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Crear una tabla y realizar la gráfica. Vamos a hacer esos datos. Igual a meterlo para hacer una frecuencia relativa. Una gráfica de polígono. Y vamos a gráfica de barras. Valeo. Relativas, funcionar, marca de clases, ok, aquí está otra, ok, polígono de frecuencias relativas,
están saliendo ahora las gráficas. Ya tenemos los datos de la gráfica. Frecuencias relativas. Vamos a cambiar esta por polígono de frecuencias relativas. Eso. ¿Cómo era el otro procedimiento? Vamos a ver. Vamos a quitar esta. ¿Sí? Ok. Vamos a... Tengo muchas abiertas por eso. Estos son todos los polígonos de frecuencia que había hecho. Estaba súper atorado. Ok. Ya que resolvimos... Si podemos hacerla como... A ver, ok. Además que esperar a que mi tab abra. Vamos a gráficas. Gráfica de barras. Valores de la tabla. Ok. Pues en vez de frecuencias de clases vamos a invertir los datos porque aquí no me da la gráfica. Vamos a ver frecuencias. Marca de clases. También me volví a dar lo mismo. Es que estamos haciendo las en barras. Ok. Bueno, ubicamos esto. Estoy enredando y no es conveniente. Estaba buscando una solución de este. Pasamos a la gráfica de ojivas. Es una gráfica estadística que representa la frecuencia acumulada y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. En la siguiente tabla representan los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Tenemos los datos de las mujeres. Hacer una gráfica de ojiva. Ok. Gráficas. Gráfica de van. Barras. Aquí.
variables de una tabla, frecuencias. Ok, vamos a poner frecuencias y aquí vamos a poner fronteras de clase. Vamos a hacer opciones, 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 data opciones. Default, por default. De ojiva, vamos a quitar las barras y vamos a poner los puntos. Esto es que me estaba pasando. Opciones, default, acomodar, etiqueta, datos, etiqueta. Vamos a ponerle en etiqueta, label. Gráfica de ojiva. Ok. Escala, vamos a tener que manejar. Creo que va así porque tiene que ir hacia aquel lado. A ver si ya tenemos. No, ay, esta no está mal. Esta no es tejiva. Ok, quitamos esta. Aquí modificar lo que no. Gráficas. Gráfica de barras. Vamos variado. Ok. Ok. Frecuencia de clases. Ok. Aquí por default. Acumulando. Aquí este va acá. Ok. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí, ya está. Gráfica de ojivas, frontera de clase. Ok, ahí está. Está equivocando en un dato. Eso pasa por tener mucho tiempo en estas gráficas. Pero bueno, ahí están los datos. Igual vamos a agregarle los data label. Yo creo que sí me lo aprendí muy bien. Y así quedan los datos. En una gráfica de ojiva va ascendiendo. Ascendiendo. Hay que decir que de estos parámetros hay 12 datos de este a este, anteriores a este. De aquí del 79.5 hay 26 datos anteriores a ese. Y así sucesivamente con todos. Bueno, aquí tenemos lo que es la acumulativa de la frecuencia y aquí las fronteras de clase. Aquí ya cambió la frontera de clase. Minimizamos y seguimos con la otra tarea que viene siendo aquí. La siguiente representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, vamos a gráficas. Gráfica de barras. Vamos a esto, vamos a agarrar la primera. Frecuencias, fronteras de clase. Acuérdense que primero es frecuencias y después en esta parte va a ir fronteras de clase. Seleccionamos un error que siempre cometo. Función acumulados en las X y Y. Esto es para que haga la función que me estaba dando mal a mí, para ir a en vertical hacia arriba. Ok,
y la podemos poner como escala. Ahí no hay tanto problema. Vamos a poner el label de frontera de clases. ¿De qué datos eran estos? Se me olvidó ponerle nombre. A ver. Gráfica de ojiva, pulsos de los hombres. Ok. De ojiva, pulso de los hombres. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Se movió algo. Se me movió algo. Por favor. Ah, sí. Me faltó que quitara esto. Les digo que se me olvida. Es muy importante esto. Ok, vamos a regresar para ver cómo está esto. En DataView aparece lo que es en barras. Hace rato también lo tenía en barras. Hay que cambiar eso en líneas cuando tuve ese problema. Vamos seleccionando barras, nos va a salir una gráfica de barras, pero ahorita vamos a hacer con símbolos y conexiones. Y es muy importante también ponerlas como delante de la Y a la X. Esto es para que haga esa ventaja. Algunas disculpas porque me estaba atrasando con esto, que apenas si lo entiendo. Y ahí va. Ahora sí, a ver si le puse bien el nombre. Gráfica de ojiva, pulso de los hombres. Ahí está, ahora sí. Ya, vamos a agregar los datos. Y aquí también dice que donde está este punto 61.5 hay 13 datos anteriores a ese. Proporcionamos. Igual aquí de 67.5 hay 20 datos anteriores a ese. Dice fronteras de clase 67.5, la evalúa de 20. Ahí tenemos la otra gráfica de Kiva. Esta solamente batallé un poquito porque estos datos los tuvimos que generar. Entonces, ok. Vámonos a mi siguiente, que es gráfica de puntos. Gráfico de puntos. Este está un poquito más fácil, o será porque no tiene tantos pasos. Dice 2.4 gráfica de puntos. Definición. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. La siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Otra vez con la información de las mujeres. Y tenemos estos datos, datos por mujer, hombres y mujeres. Por aquí es de mujeres. Vamos a tab, que abre.
Vamos a irnos a gráficas, pero aquí vamos a dar el dot point, que es para los puntos. Vamos a escoger la primera, pulso de mujeres, ok. Etiquetas gráficas, pulso de mujeres, gráfica, puntos, de pulso de mujeres, ok. Y aquí está la gráfica de datos. ¿Qué nos indica esto? Ok, en la línea 4 va a estar de 59.5 al 60.5. Hay tres datos, 1, 2 y 3 datos. Son estos tres datos que hay entre ese rango, esa escala. Luego de aquí tenemos otros tres que están, si le posicionamos el mouse, cualquiera de estos dos nos va a decir en qué ubicación están, ¿no? Es que ahí está en la 40, que viene siendo este 64, este 64, y nos dice que estas tres cantidades, estos tres equivalen a ese 40 que está ahí, son tres entre 63.5 y 64.5. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este nos dice que está en el símbolo línea 2, 71.5 y 72.5. Aquí hay varios, pero este punto en ese está, por decir el de aquí ya cambia, está ese dato de entre el 71.5 y el 72.5, está en la línea 14, y así cada símbolo viene con su dato en qué línea está, pero vienen siendo sobre los parámetros de 71.5 hasta el 72.5. Todos estos vienen en ese rango, entre ese intervalo. Y, explica en dónde se encuentra. Esa es la gráfica de puntos de pulso de las mujeres. Las voy a guardar porque después se me hace una enredajera y no, sorry. Bueno, dice gráfica de puntos. Tabla representa el pulso de los hombres y construye una gráfica de puntos con estos datos. Es igual. Ya vimos que está un poquito más fácil. Son los datos de los hombres, ya los tengo almacenados. Hacemos gráfica, nos vamos a del point, vamos a la normal, escala. Digo, de este no vamos a hacer nada que diga. Todo. Todo de point. Aquí vamos a ponerle pulso en las gráficas. Para modificar aquí directamente le damos clic y vamos a poner gráfica de puntos de pulso de los hombres, y borramos esto de aquí. Ok, ya está. Igual aquí nos indica que en la escala de 59 a 5, 65, 60.5 se encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores
entre esa escala, ese intervalo. Aquí hay otro, el 2, cada uno tiene, no puedo hacer esto, indica la línea en la que se encuentra, por decir, ese dato se encuentra en la línea 5, pero están dentro de ese intervalo de 63.5, 64.5, y todos estos están ahí, pero dice, indica la primera símbolo row 16, quiere decir que está en esa línea 16 y está dentro de ese parámetro. Esta es otra gráfica de puntos, la de los hombres. Vamos a ver si los bajamos y después la cerramos mejor, si no me equivoco otra vez. Y creo que ya son todas. Sí, ya es todo. Viene siendo todo. Gracias.